Sí, el resolver un problema de torsión es como resolver es como resolver los problemas de deformaciones que vimos con cargas axiales, simplemente que ahora no son cargas axiales, sino que son rotaciones, ¿no? Bueno, entonces, resulta que obviamente, pues este señor, pues, madre, que este señor está sometido a una torsión, ¿sí? Este señor está sometido a una torsión. Entonces, como está sometido a una torsión, podríamos dividirlo en pequeños fragmentos, ¿no? Entonces aquí podría haber otro fragmento delta de X, delta de X, delta de X, ¿no? Serían pequeños fragmentos delta de X de la sección transversal y cada fragmento delta de X estaría sometido pues a una fuerza tau, o sea, una fuerza cortante, ¿no? Pero que si tomamos en base el centro, entonces si nosotros tomamos en base el centro, ¿cierto? Y trazamos una línea perpendicular de la fuerza hacia el centro, pues lo que vamos a tener pues es que esta fuerza multiplicada por esta distancia nos da un momento flector, ¿no? En este caso sería un momento torsor. Entonces vemos que el momento torsor que genera este segmento va a ser igual a tau, ¿cierto? Por el delta de área, porque necesitamos es una fuerza y tau es un esfuerzo, ¿no? Entonces, si multiplicamos el esfuerzo por el área, pues nos da la fuerza, ¿no? Y ahora, si lo multiplicamos por la distancia perpendicular hasta el centro, ¿cuál es? Pues es el radio ρ. Ρ es la distancia perpendicular. ¿Listo? Y eso nos da pie para llegar a la ecuación 13. Ahora, si reemplazamos dentro de la ecuación 13, la ecuación 12, que todas están marcadas, ¿cierto? Ecuación 12, pero aquí vuelvo y se las traigo, y la calculamos atrás. Mire, que la ecuación 12 es esta expresión. Entonces, si esta ecuación 12 la reemplazamos en la 13, pues llegamos a deducir la ecuación 14. ¿Listo? Donde tau, lo que hacemos es que todo esto que está acá, lo reemplazamos aquí por tau. Entonces nos queda que tau máximo dividido entre el radio, ¿sí? Entre el radio total, es igual, o que el momento torsor diferencial es igual al tau máximo dividido entre ρ, y entre el radio multiplicado por ρ al cuadrado, y esto por un delta de área, ¿no? Al fin de cuentas sigue estando un delta de área. De la única manera de vemos que ya tenemos tres variables que son constantes. Mire, tau, rho y r son variables que serían constantes, ¿no? Porque r sería el radio desde el centro hasta la parte externa del círculo. Rho sería el punto donde yo quiero encontrar el momento torsor, ¿cierto? Entonces es un porcentaje de ese radio. Tau máximo, pues es un esfuerzo que ya lo podemos conocer, ¿cierto? Porque ya miramos atrás unas ecuaciones que nos lo permiten. Pero al fin... ¿Qué tiempo nos cerró? ¿Cómo? ¿Aló? Listo. Bien, entonces miren que lo único que nos queda al fin de cuentas es la integral o el diferencial del momento torsor y el diferencial del momento de área, ¿no? Si nosotros hacemos una integral, ¿cierto? Hacemos una integral, pues lo que estamos, una integral de área, obviamente, la integral de momento, vamos a obtener de toda esta expresión que tenemos acá, nos va a dar el momento torsor completo, ¿no? Porque a fin de cuentas una integral es una sumatoria, ¿no? Entonces estaríamos sumando todos los pequeños momentos torsores que se están generando dentro de la sección transversal. Y acuérdense que para que el elemento esté en equilibrio, la torsión la torsión externa que se le aplica al elemento debe ser igual a la torsión interna para que esto sume cero, ¿no?
Entonces, si yo sumo los momentos torsores, los pequeños momentos torsores que están dentro de la sección transversal, pues voy a tener el momento torsor, que es el resultado de esta integral. Ahora, sacamos estos dos señores, porque esto corresponde a variables fijas, ¿no? Y lo que voy a integrar, pues va a ser ρ por delta de área, donde ρ por delta de área se conoce como el momento polar de inercia de la sección. Aquí repetir, de la sección transversal. O sea, una integral de área de un elemento circular, ¿cierto? Con respecto a delta de área, con delta A, pues nos da el momento polar de inercia, ¿no? O sea, esa integral de área nos da un momento polar de inercia. Entonces, a partir de esa integral, pues llegamos a la ecuación 15, que nos dice que el momento torsor resistente que puede soportar una sección está directamente ligado a el momento polar de inercia de la sección, que depende de las variables geométricas, R, que depende del radio de la sección transversal, y tau, el esfuerzo máximo que estaría presentándose en la sección. De esa manera, pues yo determino el momento torsor, ¿no? Ahora, el momento polar de inercia de una sección circular, bueno, hay momentos polares de inercia dependiendo de la geometría, pero en este caso, para una sección circular, podemos escribirlo de dos maneras, en función del radio y en función del diámetro, ¿no? Entonces, en función del radio es pi radio a la 4 dividido entre 2. Y si lo hacemos en función del diámetro, pues es pi diámetro a la 4 dividido entre 32. Ahora, estos momentos polares de inercia se expresan en unidades de longitud elevado a la cuarta potencia, ¿no? Sabemos que esto termina elevado a la 4. O sea que el resultado de un momento polar de inercia bien podría ser metros a la 4, podrían ser centímetros a la 4, como también milímetros a la 4. Cualquier unidad de longitud, pero siempre elevado a la 4, ¿no? Entonces vemos que llegamos a que esa ecuación 15, que la ecuación 15, ¿cierto? Que es la ecuación que tenemos aquí atrás, esta ecuación 15, nos permite conocer el esfuerzo máximo acortante, ¿cierto? A fin de cuentas. ¿Eso para qué nos va a servir? Pues inicialmente porque es que el esfuerzo cortante es un esfuerzo interno, entonces eso usted no lo ve, ¿cierto? Pero algo que si usted ve y puede medir fácilmente es la inercia polar, porque depende solamente de variables geométricas. El R, porque obviamente usted conoce cuál es el diámetro total de la barra. Y usted conoce la torsión, porque es la torsión que usted le está aplicando. O sea, usted es quien controla ese valor, ¿cierto? Pero tau, usted por ningún lado lo ve, porque tau hace parte de las fuerzas internas, ¿cierto? Sería como la reacción que se genera internamente producto de esa carga aplicada. Entonces, si yo conozco todas esas variables, pues simplemente despejo y llego a la ecuación 16. Que esta ecuación 16 me permite encontrar el esfuerzo cortante máximo en la sección transversal, conociendo el momento torsor, el radio y el momento polar de inercia. Miren lo importante que es esta ecuación. ¿Listo? Esa es la manera, ¿no? Ahora, esto nos permite encontrar el cortante máximo, pero hagamos de cuenta que no queremos encontrar el máximo, queremos encontrar simplemente algún valor intermedio, ¿no? No queremos el máximo. Entonces, podemos utilizar esta expresión que ya la hemos visto anteriormente, que es el cortante máximo por la relación de los radios, ¿no? O también podríamos utilizar junto con la ecuación 16. Entonces, lo que hacemos es que en vez de colocarle el radio R, que es el total, colocamos el valor de ρ. ¿Sí? Como está el radio R, que es el total, nos da el máximo, ¿sí? Pero si cambiamos la variable R por ρ, que es la distancia desde el centro hacia cualquier punto, pues encontramos el cortante en ese punto que queremos determinar. Obviamente que cuando ρ llega a ser R, pues si encuentras es el máximo, ¿no? Bueno, aquí viene la otra parte chévere, ¿no? Porque básicamente lo que vamos a hacer es combinar ecuaciones. Entonces, la ecuación anterior, que era la 16, ¿sí? Que es el cortante máximo, lo combinamos con la ecuación 11, que es la que teníamos atrás.
Lo combinamos con esa ecuación 11. Ahora miren qué es lo que tienen en común ellas dos. Pues simplemente el tau máximo, ¿no? Tau máximo y tau máximo. Entonces, esta expresión quedaría igualada a esta expresión que está igualada. Y eso es lo que tenemos acá. Ahora vemos que en ambos extremos está el radio, pues esto se va y esto se va, ¿no? Porque terminan dividiendo y eso sería 1. Y el valor de g pasa al otro extremo a dividir. Entonces, vean lo otro que podemos encontrar. Que el ángulo θ, ¿cierto? Que es la tasa de variación. Recuerden que θ es igual a phi sobre L, ¿no? Entonces dice que θ es igual a la torsión que le aplicas al elemento dividido entre la inercia polar, que esto depende de la geometría, multiplicado en la parte inferior por el módulo de rigidez acortante. ¿Listo? Entonces mire que temas que son básicamente respuestas de las fuerzas, respuestas de las fuerzas internas, los podemos conocer a partir de las variables externas, como son la torsión, variables geométricas y obviamente pues una propiedad del material. Entonces a través de esos tres parámetros pues yo conozco el valor de θ, ¿no? Y ya básicamente creo que con eso. Bueno, aquí me hace falta otro poquito, pero ya con esto acabamos con todas esas ecuaciones. Entonces ahí les doy un montón de ecuaciones y pues la idea es saber cómo utilizarlas básicamente, ¿no? Aquí chequeamos esto de rapidez acá. Entonces miremos lo siguiente. Esta parte no es complicada, simplemente decimos que θ es igual a phi sobre L, ¿no? ¿Sí? Y que atrás quedamos de que θ era igual a la torsión dividido entre el módulo de rigidez acortante por la inercia polar. Ahora si yo despejo todo esto y lo dejo simplemente el valor de phi, ¿sí? De phi, paso esta L al otro lado a multiplicar, pues entonces me da el ángulo de torsión, ¿no? Tengo el ángulo de torsión. Este phi es el ángulo de torsión. Ahora viene lo siguiente. Y al final vale la pena conocer cuál es la rigidez a torsión del elemento, ¿no? O sea, cómo distingo cuál es la rigidez a torsión. Acuérdense que la rigidez es la capacidad que tiene un material, un elemento, una estructura de oponerse a las deformaciones. Entonces, habíamos dicho que conocer la rigidez siempre es bastante complicado, pero que una premisa del valor de la rigidez era conocer el módulo de elasticidad. ¿Cierto? Para este caso de la torsión, una premisa de conocer el módulo de la rigidez pues es a través de la rigidez acortante. Ahora, si nosotros hacemos la analogía con la ley de Hooke, que dice que la fuerza es igual a una rigidez por un desplazamiento, pues ahora hagámoslo con la torsión, ¿no? Digamos que la fuerza es la torsión, el ángulo phi es el desplazamiento, es la deformación. Entonces lo que nos queda a fin de cuentas, pues es g multiplicado por la inercia polar y esto dividido entre la longitud. Y esto representa la rigidez torsional de la barra. Esto representa la rigidez torsional de la barra. Ahora, para conocer la flexibilidad, o sea, qué tan flexible es la sección, pues lo que hago es que invierto la relación. Entonces digo que ahora L sobre esta relación me da la flexibilidad torsional. Me indica ahí la flexibilidad torsional. Listo. Bueno, entonces aquí simplemente es el despeje de estas ecuaciones, ¿no? Obviamente G pasa a multiplicar y pasa a multiplicar, ¿no? Y después nos queda G sobre R sobre P, que es lo que está acá al final. Entonces ahí tenemos una serie de ecuaciones y la idea es, bueno, ¿y cómo las utilizo? O sea, ¿qué saco de todo eso? Pero básicamente lo que uno va a terminar utilizando de todas esas expresiones debería ser esta ecuación 19, ¿cierto? Porque me permite conocer cuál es el ángulo phi que se está formando producto de la deformación. Me interesa obviamente también conocer cuál es el cortante máximo. ¿Sí? Me interesa también conocer cuál es el cortante máximo, entonces lo puedo hacer a través de esta expresión, como también lo podría hacer a través de esta expresión. Por cualquiera de las dos lo puedo determinar, dependiendo de cuáles son los parámetros que tengo conocidos. Me interesa también conocer θ.
porque teta es la tasa de variación de ese ángulo desde el extremo libre hasta el extremo empotrado, ¿no? Y ahí tengo que ir yendo hacia atrás y voy sacando las ecuaciones que necesito. Entonces hagamos este ejercicio y terminamos ya por el día de hoy. Y ahora les cargo los videos a YouTube. Me va a demorar un poquito, pero ahí les subo los videos. Entonces tenemos este ejercicio 2.9, que nos dice que tenemos una barra circular que está sometida a una torsión de 12 kilonewtons por metro. También nos dice que el radio de la barra circular son 80 milímetros y que nos piden determinar los esfuerzos cortantes en dos puntos. Nos piden determinar los esfuerzos cortantes en el punto B, que es el extremo superior, también el esfuerzo cortante en el punto A, que es un punto a la izquierda de la sección transversal, ¿sí? Que eso sería este punto, que encontremos los esfuerzos cortantes que produce la torsión. Además nos preguntan cuál es el ángulo de torsión en grados del extremo libre y por último la tasa de torsión. Entonces por eso le digo que hay que tener claro las létricas, ¿no? Entonces los esfuerzos máximos entonces sería tau A y tau B, que son esfuerzos cortantes. Cuando hablan del ángulo de torsión se refieren a phi. Phi es el ángulo de torsión y la tasa de torsión es teta, que es el ángulo de torsión dividido sobre la longitud. Esas son las variables que nos están preguntando. Y nos dan el módulo de rigidez cortante de la sección, que son 70 gigapascales, y la longitud total de la barra, que sería 1.8 metros, ¿no? Ya. Entonces arranquemos por el tema de los esfuerzos cortantes. Entonces, ¿dónde está aquí el lapicito? Ya. Bien, entonces los datos de entrada que nos dan son estas variables, que son, nos dan la torsión, la longitud y la rigidez cortante. Y los datos que nos están solicitando son los que tenemos acá. Nos piden los esfuerzos cortantes en los puntos A y B, el ángulo de torsión en grados y la tasa de torsión. Entonces, como les dije, necesitamos encontrar principalmente el esfuerzo cortante máximo. Entonces, miren que ya teniendo esta expresión que miramos atrás, que está en función de la torsión, del radio y de la inercia polar, nos resulta muy sencillo encontrar el esfuerzo máximo, porque simplemente ya tenemos los datos, ya tenemos la torsión, tenemos la longitud y tenemos el radio, entonces aplicamos la ecuación del momento polar de inercia. Entonces, reemplazando, pues encontramos que el tau máximo era igual a 19.92 megapascales. Pero si ustedes notan en la sección transversal, el punto B está en el extremo, en la parte más alejada de la circunferencia, en el límite. Eso significa que el tau B es igual al tau máximo, porque acuérdense que el tau máximo se presenta en la zona más alejada del centro. Entonces ya le estamos dando respuesta a este punto, ¿no? Que el esfuerzo cortante en el punto B es igual al tau máximo, y ese tau máximo es igual a 19.92. Ahora, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa ahora encontrar el esfuerzo cortante en el punto A. Entonces, acuérdense que atrás había una expresión que decía que si yo quería encontrar el esfuerzo cortante en algún punto de la sección transversal, lo que hago es que multiplico la relación de radios por el esfuerzo cortante máximo. Entonces, yo ya conozco el esfuerzo cortante máximo, ¿no? El radio también lo conozco, sé que son 80 milímetros. Y ρ, pues es la distancia del centro al punto A, que son 60. Entonces lo que hago es aplicar esa relación y multiplicarlo por 19.92. Obviamente como está mega... Aquí es indiferente las unidades en lo que yo los ponga, porque a fin de cuentas estoy eliminando las unidades, ¿no? Se vuelve un valor adimensional. Multiplico por este valor y llego que el tau en el punto A es igual a 11.19. Entonces ya estoy contestando estas dos preguntas que tengo aquí. Me hace falta el ángulo de torsión en grados y la tasa de torsión. Profesor, ¿Sí? una pregunta. El P es la distancia del centro al punto A, ¿cierto? Sí,
Sí, al punto donde quiero determinar el esfuerzo cortante. Sí, Ah, señor. bueno. Listo. Esto no es una P, esto es Rho. Sí, simplemente es así. Es como el símbolo que ustedes utilizan para denominar la densidad, ¿no? Sí. Es el mismo símbolo. Bien. Entonces ahí encuentran el tau A. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es el ángulo de torsión? Entonces miremos que atrás dejamos una expresión para encontrar el ángulo de torsión. ¿Sí? Simplemente reemplazar los datos porque ya lo que hicimos fue empezar a acoplar y acoplar ecuaciones hasta dejar un solo término que nos interesa. Entonces por eso vimos tantas ecuaciones atrás, ¿no? Pues para que ustedes no tuvieran que agarrar ecuaciones generales y llegar a particulares, ¿no? Ya tienen las particulares. Entonces tenemos aquí la torsión, que son los 12, la longitud, que serían 1,8, el módulo de rigidez, que son 70, y la inercia polar, que lo calculamos aquí. Aquí lo hice en función del diámetro. Entonces vemos que, como nos mencionaba un compañero de ustedes por ahí cuando arrancamos, que este ángulo de torsión se encuentra en radianes. Eso sí es muy cierto. Sí, entonces esos son los valores. Ok, ¿no? Entonces, llegamos a este valor en radianes y yo les decía a ustedes que lo mejor era no colocar los 180, ¿no? Sino que al final lo mejor era hacer la conversión, pues para no alargar tanto la ecuación. Entonces ahora lo que hacemos es que ese valor en radianes, este valor en radianes, que es el ángulo de torsión, lo vamos a pasar a grados. ¿Cómo paso de radianes a grados? Lo multiplico por 180 y lo divido entre pi, ¿no? Entonces, de esa manera, ese valor en radianes representa 0,27 grados. O sea, 0,27 grados no es nada. Ese ni siquiera es un grado. O sea, pues por eso que decimos que las deformaciones que se producen en este tipo de elementos que están construidos por estos materiales, las deformaciones son pequeñas. Sí, porque o sea, sería muy difícil encontrar ángulos de torsión en grados de 30 grados. O sea, un ángulo de torsión de 30 grados es que la sección transversal ya se está volviendo añicos. Sí, porque haz de cuenta que este es tu cero, entonces 30 grados es esto. Entonces, para que este punto pase a este punto, que serían 30 grados, pues todo este elemento de concreto ya se habrá desaparecido. Y ya miramos que el cortante máximo se presenta a 45 grados, ¿cierto? Entonces quiere decir que ya está el punto de la falla. Entonces por eso decimos que los ángulos de torsión son valores pequeños, ¿no? Listo, ahora lo único que nos hace falta pues es encontrar la tasa de torsión. Para encontrar la tasa de torsión ya ustedes lo saben porque se los he repetido todo el tiempo, que es phi versus dividido sobre la longitud del segmento. Entonces, eso nos da la tasa de torsión de este elemento producto de esta torsión aplicada, ¿no? Obviamente esta tasa de torsión puede cambiar, porque si yo cambio este momento torsor, ya no digo que son 12, sino que son 20, pues esta tasa de torsión va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque vemos aquí las expresiones anteriores, que la tasa de torsión depende de unas variables, y esa variable, pues vemos que no estamos cambiando la longitud, ni la geometría, ni g, pero sí estamos variando t. Y t es un valor directamente proporcional. Entonces, si yo cambio la torsión, también cambia el ángulo de torsión. Y si cambia el ángulo de torsión, también cambia la tasa de torsión. Entonces, para cada valor de Profesor, torsión, y, ¿sí? y Sí, si dígame. el momento es el momento torsor, usted lo toma pues con el otro sentido, o sea, para el otro lado, ¿cambiarían algo? No. O sea, el signo o algo así. Dígame, señorita. No, esa dirección pues sería indiferente, ¿no? A fin de cuentas, si gira hacia la izquierda o si gira a la derecha, al final va a llegar al mismo ángulo de torsión. ¿Listo? Ah,
¿Listo? Ahora, si gira hacia la derecha o gira a la izquierda, pues ya depende de la convención que tomes, pues como simplemente para distinguir hacia dónde gira, ¿no? Hacia dónde se está torciendo, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Sí. Pero como queda negativo, ¿no? Pues O sea, sí, él no tendría un signo. pues el signo simple, bueno, miremoslo aquí. En todas las temáticas, los signos más o menos solamente nos indican, sirven para indicarnos direcciones. ¿Cierto? Si ustedes ya se dieron cuenta que valores negativos de compresión, valores negativos son compresiones y valores positivos pues son tensiones, ¿no? Que es lo que ustedes miraban cuando hacían, resolvían cerchas. Entonces el signo lo que nos indica es la dirección, pero el valor como tal, o sea, una rotación no puede ser negativa, es como si estuviéramos hablando de distancias negativas, o sea, menos 3 metros, ¿cierto? Eso físicamente pues no tiene sentido. O sea, menos 3 metros, ¿no? Pues en el papel pues uno dibuja en el plano hacia el lado negativo. Entonces usted simplemente dice, no, son 3 metros, pero dice que están negativos, entonces quiere decir que va hacia atrás. Ya eso es todo. ¿Sí? Entonces aquí serían 0.27 grados, pues si aparece el signo menos, pues dice, bueno, entonces si a este lado es positivo, pues entonces quiere decir que el ángulo que está formando es hacia el otro lado, entonces es hacia acá, y listo. Pero esto no infiere en el signo, no va a molestar acá. Sobre todo porque si usted presta un poquito de detalle a las ecuaciones, vemos que por ningún lado aparece sumas ni restas, ¿no? Casi todos son multiplicaciones. ¿Sí? Todos son multiplicaciones. Entonces, la longitud del elemento es un valor positivo. La inercia polar la inercia polar es un valor positivo. El módulo de rigidez es un valor positivo. Entonces, lo único que podría ser negativo, pues sería la torsión, pero obviamente simplemente para indicar hacia qué dirección está girando, ¿no? Entonces, si pones el negativo, eso no es que te vaya a cambiar la respuesta, ¿no? Pero sí nos sirve para identificar la dirección. Bueno, aquí había otro ejercicio, pero lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas o...?